En estos momentos reflexionaremos en la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu amor tan especial. Gracias por el privilegio que nos concedes de poder, Señor, compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido. Bendice a cada oyente de Radio Restauración, bendice a todas las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales, bendice, Dios mío, a cada uno de los que están siempre en sintonía, disfrutando a través de esta transmisión, ya sea en nuestro país o en los diferentes países donde ya estamos recibiendo reportes. Te suplicamos, Señor, que tu gracia esté ministrando nuestra vida, que tu gracia sostenga también nuestros corazones y sobre todas las cosas que tú, Señor, hables a nuestras vidas. Lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias por proveernos siempre, Señor, los recursos necesarios para poder anunciar tu mensaje, el mensaje, Señor, de tu palabra, que sigue siendo viva, eficaz para cada uno de nuestros corazones. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, desde ya. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Continuamos analizando dentro de este programa, sobre todo los días martes y jueves, este estudio, la vida de David. Le hemos titulado a esta serie David, el ungido de Dios. Si no mal recuerdo, este es el tema número 24 de esta serie. Antes de hablar acerca de la liberación del ungido, quiero recordarle algunos aspectos. En primer lugar, muchos creyentes no cosechan bien porque no saben dónde sembrar. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que David ha estado huyendo del rey en turno llamado Saúl, Dios se ha encargado de protegerlo. Él ha sembrado alegría, él ha sembrado, David ha sembrado alegría, satisfacción en el pueblo, tanto que muchas personas se han abocado a él, a pesar de que él vive como una persona que está naufragando, que está huyendo del rey, porque el rey tenía muchos deseos de matarlo. Pero en ese análisis recordamos dos aspectos principales antes de introducirme al tema de esta oportunidad. En primer lugar, David necesita que alguien le asesore, que le avise del peligro y que le avise cuando algo está marchando bien. Y ese alguien es el Espíritu Santo. Aquellas personas que poseemos la cobertura del Espíritu Santo, nunca vamos a dar paso en falso. Nunca vamos a cometer, un contrapié. Al contrario, sé que somos humanos y vamos a cometer algunos errores, pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, estamos propensos a cometer menos errores que cuando el Espíritu Santo no está en nuestra vida. Cuidado con eso. Número 2, también David necesita que se acerque, que alguien le consuele, que alguien de alguna manera esté con él. Y quien estaba precisamente con David era un sacerdote que salió huyendo cuando específicamente Doeg Edomita mató a todos los sacerdotes, y ahí vino específicamente la ruina en la casa de Saúl. Un sacerdote logró escapar y fue a refugiarse en David. David específicamente le dio consuelo, le dio cobijo, y él le dijo y le prometió que como cuidaba su vida, así iba a cuidar la de él. Exactamente eso estuvimos viendo en la última oportunidad. Ahora quisiera hablarles bajo el tema la liberación del ungido. La liberación del ungido. Vámonos al primer libro de Samuel, capítulo número 25, versículo número 4. Toda la reflexión de esta hora la voy a sacar del capítulo número 25, específicamente de este libro primero de Samuel. Ahora bien, hay que tener en cuenta un aspecto, y es el siguiente. Voy a citar en este momento el capítulo 23. Pero mire, quiero que me preste su atención. Por el tiempo no voy a leer los primeros 3 versículos, pero los voy a estar llevando a mención. Dice, primer libro de Samuel, capítulo número 23, versículo 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate y desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos.
versículo 5 del capítulo 23. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y los causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con él efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Como decía hace un momento, quiero hablarles acerca de la liberación del ungido. David, a pesar de que está huyendo, y eso es lo que hemos visto a lo largo de todo este propósito de parte de Dios, los ungidos, como David, siempre serán presa de persecución por aquellos que no tienen el respaldo de Dios. Los habitantes de Keila habían sido atacados, nos narra este capítulo 23 del primer libro de Samuel. Nos da precisamente un acercamiento de cómo estas personas habían dado seguimiento a los filisteos, y estos filisteos habían atacado dicha ciudad de Keila, que era parte del pueblo. Ahora, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque es interesante que, a pesar de que a David se le han llegado, voy a decirlo, desde el momento que la Biblia registró la cueva de Adulam, se le han acercado endeudados, marginados. O sea, no eran hombres de guerra, no eran capitanes de ejército, eran personas que la vida les había pasado factura y no habían tenido oportunidades. Exactamente, esos hombres son los que se fueron a refugiar con David. Ahora, vea esto. Es interesante notar cómo la Biblia está describiendo la ascendencia de David, pero al mismo tiempo la descendencia. ¿Cómo va descendiendo? Sería la palabra correcta. ¿Cómo va descendiendo la casa de Saúl? Los ungidos, cuando ven que otros son atacados por sus enemigos, los filisteos, no se cruzan de brazos. Inmediatamente van ante la presencia de Dios en busca de una dirección espiritual. Ya se lo voy a mostrar. El mensaje de Dios para David fue claro: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Un momento, ¿por qué es David quien recibe, voy a decirlo, la orden de parte de Dios? ¿Por qué no la recibe Saúl, que era el rey, que tenía capitanes de ejército, que tenía, voy a decirlo, una estrategia militar casi perfecta? David había sido ungido para combatir a los filisteos. Han sido ungidos para guerra espiritual, pero la guerra espiritual hay que moverse bajo las órdenes de Dios. Ese es el problema de muchas personas que quieren hacer todo como robots programados, que quieren conquistar grandes batallas, grandes luchas, sin haber consultado a Dios. Tremendo error. No siempre los que están a nuestro lado también están preparados para la guerra. Los hombres de David se expresaron, hablaron y dijeron en el primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 3: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, le dijeron a David. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? No, hombre, si el temor se ha apoderado de nuestra vida. ¿Y cómo dices, David? Estos son los hombres de David. ¿Y cómo dices que tenemos que ir a luchar con Keila y librar a esas personas? A los hombres de David les faltaba la autoestima, el valor, la fe, la realización de quienes eran en Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya no eran los marginados, ya no eran los derrotados, ya no eran los endeudados. Ahora eran parte del plan de Dios. Y una vida puesta en las manos de Dios, en su plan, no, hombre, nadie nos va a detener si usted está en el plan de Dios. Veían los filisteos como un ejército, pero se veían a sí mismos
como menos que un ejército. Veían a los filisteos como grandes estrategias de victoria, de conquista, de lucha, de poder, pero ellos no se sentían ejército. Realmente no eran un ejército, pero tenían al Todopoderoso en sus manos. Interesante. Ahora, note específicamente lo que dice el versículo número 4, específicamente. Entonces David, oiga lo interesante, volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. El temor y la inseguridad de sus hombres, de los hombres de David, no se transmitió al espíritu del ungido, no se transmitió a David. Los ungidos han sido, voy a decirlo, guiados por el Espíritu Santo contra el contagio del desánimo de otras personas. Hay aquellos líderes que simplemente se dejan influenciar por las masas. David no se sentía derrotado. El ejército, bueno, no era ejército, pero los que le acompañaban estaban atemorizados. Y Dios ya había hablado a David, porque David le había consultado, y David resulta que recibe respuesta de parte de Dios, y Dios le dice: sube, levántate, desciende a Keila. Pero aquellos están atemorizados. Pero ese temor no llega al ungido. Los ungidos, los que tienen el respaldo de Dios, no permiten que el miedo de otros los pueda arrinconar. Han aprendido a sacudirse el mismo y a moverse hacia adelante, hacia donde el Espíritu Santo les guíe. Claro, si David no hubiese tenido conexión directa con Dios, era cuestión de tiempo que David también cayera con temores, con frustraciones, con medias tintas. No, pero David le ha consultado a Dios. Cuando David vio a sus hombres que parecían ovejas rodeadas por medio de lobos, dice que se volvió a Dios en oración. No, hombre, qué gran lección la que nos da David. ¿Sabe? Cuando las demás personas estén llenas de temores, vaya, acuda al Dios de la oración. Cuando los ungidos no saben qué hacer, cuando usted no logre entender el porqué de la situación, no sabe cómo resolver ese problema, no sabe cómo resolver cuál paso dar, qué camino es el que debe seguir, se amparan en la potencia de la oración. Nosotros tenemos el recurso perfecto. Nosotros tenemos a quien acudir. Hay de aquellos que no tienen, como Saúl, que salían corriendo y andaban viendo hasta en la sombra de él. Veían temores. Pero David no. Cuando ve que todos están atemorizados, dice que David volvió a consultar. Pareciera que David está consultándole constantemente a Dios. Esa es la clave. Consúltele a Dios. No se deje ir simplemente por lo que usted ve a su alrededor. Hablar con Dios en medio de una crisis espiritual es el mejor antídoto contra el miedo o el temor. ¿Me está escuchando? Hablar con Dios en medio de una crisis espiritual, en medio de un temor, en medio de una enfermedad, es el mejor antídoto contra el miedo, contra el temor que pueda apoderarse en nuestra vida. Los ungidos, como David, buscan llenarse de fe, de optimismo, antes de tratar de influenciar a otros. Él tiene que tener la seguridad del respaldo. ¿Y quién le va a dar esa seguridad? ¿Quién se la va a dar? ¿El enemigo? ¿El rey que lo quería matar? No se le iba a dar. El único que puede darte respuesta a tu situación a través de la oración es Cristo Jesús. Dice la Escritura específicamente: entonces David volvió a consultar a Jehová. Analicemos esas palabras. Dios nunca se cansará de que le hagamos preguntas, de que busquemos orientación, de que solicitemos dirección. David no quería dar ningún paso fuera de la voluntad de Dios. No des un paso en falso. No te atrevas, por favor. No des un paso que sabes que va a perjudicarte por el resto de tu vida.
No emprendas ese negocio, no emprendas esa empresa si Dios no te ha dado el aval, si tú ni tan siquiera le has consultado a Dios. No renuncies todavía. Si Dios no te ha dado una respuesta, consúltale. Vamos, métete en oración. Dice que David volvió a consultar a Jehová. Vuelve a consultar a Dios. Cuando no sepas qué hacer, vuelve a consultar a Dios. No hagamos las cosas y fracasemos para luego consultar a Dios. No hagamos lo que muchas personas hacen cuando ya vieron que no lograron hacer lo que se habían propuesto porque lo querían hacer bajo sus propias fuerzas, hasta que ya ha fracasado. Ahí queremos buscar a Dios. No, vuelva a consultar a Dios. Cuando veas que los que están alrededor tuyo no entienden lo que dices o vas a hacer, asegúrate de que esa encomienda viene de Dios y no viene de tu capricho. No es un capricho, ni tampoco una emoción lo que sientes hacer. Tienes que tener el aval de Dios, la orden de Dios para tu vida y para los tuyos. Vuelve a consultar a Dios. Si te das cuenta de que el miedo ha hecho su nido en el corazón, ese es el momento exacto, mi hermano. Cuando estés dudando, cuando en ese momento llegue que no tienes respuesta, ahí vuelve a consultar a Dios. Uno se pregunta, ¿y por qué David vuelve a consultar a Dios? ¿Y por qué aparece en la escritura que vuelve a consultar a Dios? Para marcarnos el camino de que Dios no se cansa de que usted le toque varias veces la puerta. Dios no se cansa de que usted marque la línea directa con Él. Dios no se cansa. Dios está siempre presto para escucharnos. Si te das cuenta que el miedo quiere apoderarse, corre a la oración. Si sientes que el paso que vas a dar no es seguro, tienes duda, vuelve a consultar a Dios. Dios le dijo a David, mira, David, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Ya el ungido estaba acostumbrado al lenguaje de Dios. Evidentemente David ya estaba acostumbrado a las palabras, al lenguaje, como Dios precisamente hablaba. Ya estaba familiarizado con el lenguaje de Dios. A Goliat el filisteo, el ungido le profetizó: Jehová te entregará hoy en mi mano. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 46. Con estas palabras afirmó la intervención divina, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Todo no se lo podemos dejar a Dios. Y aquí tengo que inclinar la balanza. No todo se lo debemos dejar a Dios. Muchos no hacen nada y quieren la victoria. Muchos no hacen nada y quieren que Dios lo haga todo por ellos. David, primero, vea lo que hace su parte, busca a Dios y luego deja que Dios tome control. Notemos lo que Dios esperaba que hiciera David. ¿Qué esperaba Dios que hiciera David? Levántate y desciende a Keila. Levántate primero y desciende. Yo los entregaré, pero levántate. Hay personas que quieren la victoria, que quieren que ese problema se vaya, pero no se levantan. No quieren resolverlo, ya se acostumbraron y así no se puede. Una vez que David hiciera su parte, se esforzará primero y se va a mover por medio de la fe. Dios entonces se comprometía a hacer lo que él le tocaba. Pero si el primer paso de levantarse no obedeces a Dios, ¿cómo Dios va a seguir obrando? Dice el versículo, pues yo entregaré, la parte final del versículo 4, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. La victoria del ungido ya estaba asegurada en el cielo. La victoria ya era casi hecha. ¿Por qué? Porque eran palabras de Dios. Notemos lo que Dios le está diciendo. Yo entregaré en tus manos a los filisteos. La victoria ya estaba asegurada en el cielo. La confesión del ungido tenía que ser: me levantaré, descenderé a Keila, pues yo sé que Dios entregará en mis manos los filisteos. Esto no dependía si lo sentía o no.
Porque muchas personas dicen, no, es que yo no siento. No se trata de sentirlo. Dependía de si él creía o no creía. Leemos, vea lo que dice específicamente el versículo número 5. Porque David no se queda con los brazos cruzados. En ese momento entra en acción. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos y se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David, oiga esto, a los de Keila. Mire qué interesante. ¿Por qué digo esto? Porque estaba asegurada la victoria. Note, una vez que David hiciera su parte, Dios no iba a mentir. Dios no lo va a dejar avergonzado. Si él le había dicho a David que subiera, pues se lo iba a respaldar. David fue con sus hombres a Keila. Keila distaba unos 13 kilómetros de Hebrón y era fronteriza con la ciudad filistea. David con sus hombres se enfrentaron a los filisteos que habían ocupado a Keila, dándoles una tremenda derrota y tomando todas sus posesiones. Entre ellos, dice la escritura, que también tenían hasta ganado. Abiatar, que era el sacerdote, recuerde, que había ido a refugiarse con David, hijo de Ahimelech, que huyó de Nob cuando mataron a todos los demás sacerdotes, dice que acompañó a David a Keila y llevaba consigo el efod. El efod era un vestido de lino, y recuerde que era señal de que Dios hablaba por medio del sacerdote que lo tenía. Eso es lo que representaba el efod. Ahora note, la presencia de Abiatar daba testimonio de que la voluntad de Jehová acompañaba al ungido. Estar ungido significa estar bajo la cobertura, bajo la voluntad de Dios. David descendió a Keila acompañado de la voluntad divina. ¿Se está dando cuenta? Lo que Saúl despreció, lo que Saúl mató fue a todos los sacerdotes por medio de Doeg edomita. Y este que logró escapar se fue donde estaba David. Ahora este sacerdote está guiando junto con la cobertura de Dios, junto con la oración que David había hecho. ¿Cómo Dios no iba a respaldar? Interesante. Lo que otros rechazan, lo que otros no quieren, Dios lo utiliza en otras personas. Dice el versículo número 6: y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con él el efod en su mano. Lo que está diciendo la escritura, el relato, es de que David tenía el respaldo, no solamente de Dios porque lo escuchaba, sino que también estaba obedeciendo la voz del sacerdote, específicamente Abiatar. Versículo 7: y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Mire cómo cambia todo. Fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en esta ciudad. Mientras David enfrentaba a sus enemigos, los filisteos, por defender a Keila, la ciudad de Keila, Saúl estaba al tanto de todo lo que estaba ocurriendo con David. Al saber que había entrado a dicha ciudad, Saúl vio la oportunidad de darle muerte a David. Los no ungidos siempre pelean con quien no tienen que pelear y no pelean con quienes tienen que pelear. Ahí lo tenemos muy gráficamente. Saúl era el rey. Saúl tenía que defender la ciudad de Keila, pero no le importaba. Lo que a él le importaba era aniquilar a David. Los saúles lo que buscan es atrapar a los David. Cuando más ocupados los ven haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo, es cuando muchas veces los quieren acorralar. Los que están ungidos tienen que saber que Saúl siempre está planificando cómo darle muerte, cómo darle, voy a decirlo, apartarlo del camino. Los espirituales pelean contra los demonios, los carnales buscan pelear con los hermanos. A David le reveló todo. Dios le está revelando todo a David.
Oiga esto, mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar el sacerdote: traed el efod. El corazón de David era un radar espiritual que detectaba la maldad de Saúl. Cuando veo esto, pienso otra vez la importancia de la cobertura que David tenía a través de la oración. David todo el tiempo estaba buscando la voluntad de Dios. No se alejaba del efod, no se alejaba de Abiatar el sacerdote. Hoy día el efod son las sagradas escrituras, es como un símbolo. Ellas tienen que ser consultadas siempre y en todo momento. David consultó con Dios lo que más le preocupaba: si los vecinos de Keila lo entregarían en las manos de Saúl. La respuesta de Dios fue positiva: o se entregarán. Tú los defendiste, David, pero los de Keila te van a entregar. Tristemente, el ungido muchas veces será traicionado por muchos por los cuales se ha sacrificado. La ciudad a la cual estaban dando cobertura los filisteos, viene David y los protege de los filisteos, los guarda de toda esa dificultad, de toda esa guerra. Pero ahora resulta que los de Keila oyen que Saúl está tras David, y David consulta a Dios, y Dios le habla a David y le dice: huye de Keila, porque estos te van a entregar. Los vecinos de Keila realmente son malagradecidos. ¿Por qué digo esto? Porque ellos tenían que por lo menos ser agradecidos con lo que David había hecho, pero no les importó. Le dieron la espalda. Aunque les sirvió, aunque los protegió, le están dando la espalda. Por otro lado, Saúl realmente era una persona manipuladora. Dios le reveló al ungido que los de Keila no eran gente de confiar. Con ellos la unción y el ministerio de David estaban en peligro, porque ahí iba a llegar David a matarlo. Iba a llegar Saúl a matar a David. Dice el versículo 13 del capítulo 23: David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro, dice la escritura. Y vino a Saúl, la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Versículo 13 del primer libro de Samuel, capítulo 23. Los ungidos tienen que separarse de los vecinos de Keila. David con su ejército como de 600 hombres. Mire cómo va la Biblia en el relato del primer libro de Samuel, va describiendo. Empezó su familia, después 400 hombres. Mire, aquí la Biblia registra que eran 600 hombres. Y comenzó a moverse de un lugar a otro. Se mantuvo muy activo. La unción siempre tiene a los elegidos de Dios activos, en movimiento, haciendo algo aquí, allá, pero bajo una protección divina. El diablo no puede darle un golpe a los que se mueven en fe, en dirección. David tenía a Saúl desorientado. ¿Por qué? Porque está consultándole a Dios, porque está bajo la cobertura de Dios. Vea el relato, es como un quiasmo. Por un lado, David consultándole a Dios a cada rato. Saúl en ningún momento le consulta a Dios. El Espíritu Santo mantiene a los creyentes cuidando, actuando, moviéndose, evangelizando, dando cobertura. Cada uno de nosotros debemos de llevar esta reflexión a la práctica, al análisis. Que muchas veces nosotros fracasamos en la vida por no consultarle a Dios. Vea, aquí está claro el panorama. Tenemos un David consultando el efod, tenemos un David orándole a Dios, tenemos un David llamando al sacerdote, tenemos un Saúl matando a los sacerdotes, tenemos un Saúl no consultándole a Dios todas las malas decisiones, tenemos un Saúl que va cada vez más en deterioro. Cuando a Saúl se le informó que el ungido, que David se escapó de Keila y que estaba muy activo, leemos:
desistió de salir. Llegará el momento que el no ungido, Saúl, tendrá que tomarse un descanso. El diablo se cansará de tratar de destruir a los que están con el poder de Dios. Pero esto no significa que se olvidará de ellos. Por un tiempo se va a tranquilizar, pero volverá al ataque. Hay que estar listos. Usted y yo estamos en la lista de los más buscados por el diablo. Se lo voy a repetir. Usted que ha entregado su corazón a Cristo está en la lista de los más buscados del enemigo. Y a los que nos entreguen les dará una recompensa. Y a los que nos hagan caer, voy a decirlo, no debemos de dejar que el enemigo nos robe, como bien dijo David, el gozo de nuestra salvación. Es por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, que mensajes como estos tienen que hacernos reflexionar. No podemos dar un paso en falso. El enemigo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Él anda al acecho. Cuidado, hay que estar listos. Mire, David está protegiendo a Keila, pero está consultándole a Dios. Se da cuenta que Saúl viene a atacarle, vuelve a consultar a Dios por medio del efod y Abiatar. Y se da cuenta que aquellos que él ha protegido, esos le van a clavar el puñal por la espalda y se lo iban a entregar en bandeja a Saúl. ¿Qué hubiese pasado si David se confía en el corazón? No, si los de Keila, no, son mis amigos, los de Keila, no, hombre, si yo los he defendido, lo menos que ellos pueden hacer es hablar mal de mí. No. Cuidado, es que el corazón es perverso. El corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor a través de su palabra. El corazón es perverso, hermanos. Podemos tener personas que nos digan: ay, mire qué lindo, qué bonito, y que esto y que lo otro. Y horas después, minutos después, están diciendo todo lo contrario. ¡Ten cuidado! Encienda las alarmas. Así es el enemigo. Esa es la estrategia de Satanás. Cuidado con eso. Dos cosas. Uno, los ungidos nunca deben permitir que el malestar espiritual de sus subalternos los vayan a enfermar. Cuidado. David estaba rodeado de personas temerosas, pero David tenía que inculcarles el valor, la responsabilidad de consultar a Dios. Si David se deja influenciar, no hubiese librado a los de Keila, ni hubiese subido a la batalla. Pero como David tenía un corazón que buscaba la cobertura de Dios, que no pensaba, voy a decirlo, simplemente en salir a la batalla. No. Primero es lo primero. ¿Y qué es lo primero? Consúltele a Dios. Consúltele, por favor. Pero al consultarle, no haga esas oraciones que usted hace, ¿verdad? Cuando va a comer: Señor, gracias por la comida. No son esas oraciones. Consúltele, pídale cobertura, pídale guianza. Dígale: Señor, ¿hago esto este día o no lo hago? Señor, tú conoces mi aflicción, tú conoces mi dificultad. Subo, tomo esta decisión, ¿me vas a resolver, me vas a ayudar en este problema? Así háblele a Dios. Segundo, mientras los ungidos están ocupados haciendo la voluntad de Dios, porque esa era la voluntad de Dios, proteger a sus hijos, proteger a los de Keila, porque eran parte de su pueblo, el diablo también estará ocupado tratando de hacerle daño. Hermano y hermana, aunque usted esté dando 10 pasos seguros, aunque usted esté dando muchos pasos con la cobertura, la guianza de Dios, el enemigo no va a descansar. El enemigo siempre va a querer atacarle. Oigan, matrimonios, cuidado, ore por su matrimonio, ore por sus hijos, por su cónyuge. Usted no sabe el dardo que el enemigo quiere mandarle. Usted ni sabe las cosas que el enemigo está maquinando. ¿Por qué? Porque exactamente eso es lo que pasa cuando damos pasos inseguros, cuando damos pasos en falsos. Pero el diablo también, aunque usted esté ocupado,
Él estará también ocupado tratando de hacerle daño. Por favor, no se fíe, siga, luche, no se dé por vencido. Ore por su hijo, ore por su hija. Mientras más rebelde esté, ore por él, ore y dígale: Señor, yo te pongo a este hijo rebelde. Pero ore por él, pídale la cobertura a Dios. A usted que me escucha en este momento y se está identificando, por favor, Dios le está llamando a algo y usted tiene que obedecerle. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a estar siempre vigilantes en el quehacer de su obra, pero en el quehacer de nuestra vida. No se fije en los demás, fíjese en usted. David no se fijó en lo que Saúl andaba haciendo. Él se fijó en ir y defender a los de Keila, cuando no era responsabilidad de él, porque no era él el rey, era el elegido, pero elegido allá en lo secreto. Quien tenía la responsabilidad era Saúl. Pero David no dijo: no, hay que vaya aquel, hay que vaya Saúl, a mí no me corresponde. No tomes esa actitud. Pídele cobertura a Dios y lo demás Dios lo va a hacer. Cierro con este versículo. La Biblia dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, el cual, cuando fuere su tiempo, oiga qué lindo, os exaltará. Recuerde, Dios tiene control de todas las cosas. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu amor tan especial. Gracias por cada oyente de la radio. Yo sé, Señor, que tú estás tocando corazones. Ayúdanos, Señor, a no dar ningún paso en falso. Ayúdanos a consultarte, por muy sencillo y sencilla que sea la salida que podemos tomar. Y aunque tengamos muchas opciones, precisamente ayúdanos siempre a pedir tu cobertura, a pedir la palabra profética más segura. Ayúdanos, Dios, te lo suplicamos. Danos siempre, Señor, tu cobertura. Danos siempre tu respaldo. Que lo cojo no se salga del camino. Ayúdanos, te lo suplicamos, porque solamente tú puedes sostener nuestra vida. Gracias te damos, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Gracias, Dios. Amén, Señor, y amén.